Bienvenidos a la 11ª sesión de texto en la encrucijada. Y esta tarde, que es una tarde de lujo, pues Andrés Soria va a presentar el texto de García Lorca, Poeta en Nueva York. Es una de las obras más importantes de nuestro querido poeta, una obra escrita entre 1929 y 1930, durante el viaje que realiza a Estados Unidos. Una obra que marca cierta inflexión en la estética de Federico García Lorca, Poeta en Nueva York, está en la obra. Andrés Soria Ornedo conoce a fondo y de primera mano la obra del creador más original, reconocido y potente que ha dado nuestra tierra. Y si Lorca es fuente de estudio, de reconocimiento y de inspiración en todo el mundo, los motivos los conoce sobradamente Andrés Soria, quien lo ha investigado a fondo. Andrés Soria es catedrático de Literatura Española en la Universidad de Granada, miembro de la Academia de las Buenas Letras de nuestra ciudad, doctor por la Universidad de Granada y Bolonia con premio extraordinario y premio Emmanuel II respectivamente, visiting professor en la Universidad de California en Los Ángeles en 1996-2001, y su extensa labor investigadora se ha centrado en el periodo renacentista y en el siglo XX. De su indagación más remota destacan obras como el texto dedicado a León Hebreo, Dialogi d'amore, aspectos literarios y culturales de la Universidad de Granada en 1984, la introducción y notas a la traducción de este texto, Diálogos de amor, hecha por David Romano, la edición de la traducción del Inca Garcilaso, de 1995, y en cuanto a su investigación de la literatura del primer tercio del siglo XX, habría que destacar Vanguardismo y crítica literaria en España, 1910-1930, la edición de 30 entrevistas a Federico García Lorca, 1989, una introducción a Mariana Pineda de Federico García Lorca, 1990, la edición de antología de Jerónimo Diego, Poesía Española Contemporánea, una edición de Pedro Salinas, Jorge Guillén, Correspondencia 1923-1961, la edición de Teatro Inédito de Juventud de García Lorca, una indagación incesante, la obra narrativa de Antonio Muñoz Molina, en el 98, la antología 100 años de literatura en Granada, poesía, la Diputación 1999, Federico García Lorca en el 2000 y por último Hacia todo más claro en el 2001. Ahora es autor además de una cincuentena de artículos publicados en distintas revistas nacionales e internacionales como Ínsula, Cuadernos Hispanoamericanos, Revista Hispánica Moderna, World Literature Today, Intersecciones, La Torre, y por último decir que en su amplísimo currículum cuenta con haber dirigido la cátedra Federico García Lorca desde 1993 al año 2000. Leyendo el resumen que me facilitó Andrés, veo que concibe Poeta en Nueva York como un viaje que es desplazamiento y recorrido por la literatura, a la vez que me parece transformación estética del propio autor. Son ideas muy sugerentes que seguro nos expondrá cumplidamente. Ahora se haya ocupado en la tarea de comisariado de una exposición en la Biblioteca Pública de Nueva York centrada en este libro de poemas. Una exposición que se instala justo en el lugar donde podría decirse Nueva York escribió al poeta. Esta circunstancia otorga un sabor particular a este debate público que a buen seguro se mostrará productivo. En la carta dirigida a don José Ortega y Gasset por un grupo de intelectuales entre los que se encontraba Lorca, se decía, entre otras cosas, la política no es un ejercicio que se pueda desprender de los demás de la inteligencia, ni una reducida especialidad de profesionales. Es un objeto esencial del pensamiento y una parcela importantísima en el área de la cultura. Ortega les contesta que se cuiden de no caer en la confrontación imaginaria, de no definirse en función del enemigo, para no perder sustancia propia. También propugnan una sensibilidad liberal para definir actitudes, credos, convicciones, tendencias
y convocan a todos los hombres nuevos de España cuya sensibilidad liberal sintonice con la nuestra, para que de la colectiva afirmación que hoy hacemos nazca un partido fuerte y desinteresado, un grupo de genérico y resuelto liberalismo. Aún no había dimitido el general Primo de Rivera. La carta política es de abril del año 29 y en ese verano Lorca emprende el viaje al continente americano. Creo que también, como nos explicará Andrés, fue un viaje a un territorio político nuevo para él. Un viaje contradictorio que en ocasiones parecería un grito ético-político surgido del desplazamiento a la gran metrópoli. La experiencia quedó sin lugar a dudas llena de imágenes y símbolos que el desarrollo capitalista se encargó de proporcionarle. Su reacción frente a esto es doliente y lo aproxima a una sensibilidad de contestación que, aunque el poeta renegara de su carácter surrealista, me parece dejó su impronta. Andrés enriquecerá esta tarde nuestra visión de Lorca y nos abrirá nuevas perspectivas de análisis de su obra. Después de la presentación tendremos ocasión de hacer preguntas y debatir sobre el tema. Y sin más preámbulos, agradezco a Andrés, en nombre del Ateneo de Granada, que nos haya dedicado parte de su tiempo y de su saber en este generoso esfuerzo. Le cedo la palabra. Muchas gracias. Sí, la palabra lo que quiera. Lo que pasa es que yo contaba con la imagen porque mi pretensión hasta ahora era por desgracia menos, en principio menos altura de lo que tú has dicho en tu generosa presentación. Bueno, la cuestión es que el próximo 5 de abril esperamos que se inaugure una exposición centrada en el poeta en Nueva York, en la Biblioteca Pública de Nueva York, de la cual, junto con el profesor Christopher Maurer de la Universidad de Boston, yo soy el comisario. Quiero esto decir que en la ciudad donde se escribieron, pues se van a poder ver por primera vez básicamente manuscritos en distintos grados de elaboración, impresos, fotos, cartas, dibujos y objetos relativos a la estancia de Federico García Lorca en esa ciudad entre 1929 y 1930. En inglés se supone que tiene que salir un cartel donde se llama Back Tomorrow. Ese Back Tomorrow es la traducción literal de un documento estremecedor que se supone que también deberíamos ver, que es sencillamente un folio que tiene un sello con la dirección, un sello de goma y un emblema de la revista Cruz y Raya. Esa era la revista y en ese momento también editorial de José Bergamín, su director. Y Lorca estuvo con un mazo de papeles y encima de ese mazo puso una línea diciendo: querido Pepe, he estado a verte y creo que volveré mañana. Abrazos de Federico. Verán que tiene hecho con cierto cuidado la firma y tal. Pero eso está escrito en los primeros 10 días de julio y esa vuelta, como sabemos, nunca se produjo. No volvió mañana. En eso sabemos que no solía ser muy riguroso, ¿no? Una de las cosas que faltan de García Lorca es la voz, como saben, a pesar de que hay los textos base de distintas locuciones radiofónicas, y una de esas intervenciones explícitamente de la voz era para una colección que está editada, que hizo un fonetista que se llamaba don Tomás Navarro Tomás. Nosotros siempre estudiábamos la colección este señor Capicúa, ¿no? Tomás Navarro Tomás hizo el archivo de la palabra. Entonces ahí se conocen las voces de multitud de personalidades de los años 20, y este pues se fue de copa o lo que fuera y no se levantó y no acudió a la cita y no está esa, ¿no? Se sabe explícitamente que lo convocaron porque está ahí, yo qué sé, Margarita Xirgu, está don Ramón Méndez Pidal,
fin, Juan Ramón Jiménez. Volveré mañana, así sencillamente, y resulta que ese volver mañana pues sabemos que es venir a Granada y venir a la muerte, ¿no? Esos papeles ahora vuelven a cruzar el Atlántico, ¿no? Fueron a México y fueron a Nueva York, fueron antes a la guerra. Esta es la Quinta Avenida, ¿no? Y hay esos dos leones en la entrada, y detrás de los árboles está el edificio, que es un edificio gigantesco, construido en 1912, y por tanto un edificio que ya estaba en el panorama de la vida cotidiana de Lorca allí. De hecho, en una de las ramas de la biblioteca tenía que dar una conferencia y no la dio, lo dejó plantado al público, mandó a Dámaso Alonso y se fue a Cuba directamente. La exposición va a ser en esta sala. Estas son unas fotos que tomamos ahí un poco a remanguillas, pero el espacio no es, como es muy grande, es un edificio de 1912 y tiene pues tiene unas posibilidades electrónicas con estas tabletas que se ven ahí y que se pueden instalar. Nosotros alguna parte, o sea, hay dos partes en las que no están centradas directamente en la ciudad, como ha habido que reducir el tamaño, pues hay una presencia simbólica de la parte que en el libro y en la realidad transcurre fuera de Nueva York, es decir, en el estado de Nueva York y en Cuba. Pero en fin, este es el edificio que tiene este nombre, y la sala pues es la sala Sue en Edgar Wackenheim III, que es donde se va a exponer. Y esto es el cartel, y aquí está esta idea del Back Tomorrow. Y este es esto ya no tengo yo a darle a ver si sube o baja, porque está mal hecho, pero aquí tiene Bartolomé Mitre, el sello de goma, y aquí cruz y raya, y bueno, quedan visibles la cruz y la raya, y el querido Pepe Estado Verte, de manera que es ese humilde papel, ¿no? Y luego entre los papeles, no que estaban en ese paquete, pero que se conservan como manuscritos, hay estos manuscritos inmediatos, ¿no? Que es una cosa, como ven, súper frágil. O sea, es de un papelillo de nada, con un doblez que hay que andar con un cuidado exquisito, ¿no? Y quizás me interesaba que vieran eso, muchos de ellos, no todos, pero bastantes están fechados, ¿no? Este intento tiene unos tachones, en fin, tiene unas dificultades, pero se lee más o menos ahí abajo: Cabaña de Du Come, ¿no? Hay un juego de palabras, porque Du Come quiere decir entre usted, ¿no? Y Du, escrito así, es rocío también, ¿no? Y in es cabaña, ¿no? Cabaña de Du Come en Eden Mills, Vermont, ¿no? El 24 de agosto de 1929. ¿No? Esa parte de la estancia de Lorca, que estuvo en Vermont con un amigo, vamos, un novio probablemente, que se llamaba Cummings, y luego estuvo en el norte del estado de Nueva York, en casa de su amigo, el profesor Ángel del Río. Eso está reducido en la exposición, como veremos. Lo mismo que la parte de Cuba, con la cual se ha suplementado haciendo una especie de cosas electrónicas. Esto es la edición de Norton. Saben que hubo dos ediciones, una en Nueva York y otra en México, ¿no? La de Nueva York se anticipó en un par de semanas, la de México salió en la editorial Seneca. Entonces, un poco, esos
pilares del viaje que digo. Y a partir de aquí, pues hay unas 10 secciones. La primera se titula Nueva York me parece horrible, pero por eso mismo voy allí. Esa es una frase que le dice Lorca a su amigo Carlos Morla Lynch. Luego hace comentarios justo sobre esta foto del pasaporte, diciendo que ha salido muy mal y que ha salido siniestro. Y el punto de partida del viaje es el de una crisis que es una crisis personal. Básicamente, lo que pasa es que, curiosamente, como pasa con otros poetas, por ejemplo, con el Alberti de Sobre los Ángeles, por alguna razón esas crisis personales se superponen con una crisis histórica y con una crisis del lenguaje poético. Entonces, está en el punto de partida, él habla de una crisis sentimental. Entonces sabemos que ha tenido una relación amorosa con Emilio Aladrén, un escultor con el que está aquí retratado, este muchacho que lo intentó promocionar y aquello pues fue mal, ¿no? Y este terminó casándose, en fin, lo dejó bastante planchado a ese nivel. Y simultáneamente tiene la contradicción esa mil veces explotada de que el gran éxito del romancero gitano resulta a cierto nivel un poco empañado porque sus dos amigos y sobre todo compañeros de armas vanguardistas, Dalí y Buñuel, hacen comentarios negativos. Buñuel se lo dice a Dalí y a Pepín Bello, y Dalí sí se lo dice a él. Dice, no, el libro me parece muy bonito, no sé qué, pero me parece ligado de pies y brazos a ciencia. Tiene la sustancia poética más gorda que ha existido, pero está ligada de pies y brazos a la poesía vieja, ¿no? Eso lo dice Dalí en un momento en el que está intentando militar en los surrealistas con toda su fuerza, ¿no? El documento más intenso, como saben, es esa carta que le escriben Dalí y Buñuel, ¿no? Antes de hacer El perro andaluz, le escriben al poeta más prominente y al más respetado de los españoles, Juan Ramón Jiménez, diciendo, querido don Juan Ramón, usted nos parece un imbécil y Platero es el burro más idiota que ha existido, ¿no? Y la carta de verdad, ¿no? Después de publicar la correspondencia de Juan Ramón, sabemos que es verdad que se atrevieron a mandarla y que a Juan Ramón le sentó naturalmente con un tiro. Con lo cual, el cambio pues, implica la salida de España, en cierto modo, como deshacerse de todas esas estrechuras, esas camisas de fuerza. Y pues le surgió irse a estudiar en principio inglés en Columbia, impulsado por don Fernando de los Ríos, que era profesor suyo, profesor de su mentor, profesor de su hermano, ¿no? Que era el que era buen estudiante. Y entonces pues lo matriculó en clases de inglés en la Universidad de Columbia, y Lorca pues salió. Nunca antes había viajado al extranjero, por cierto. Y escribe a casa una serie de cartas, algunas de las cuales se exponen, que son bastante extraordinarias, ¿no? Y en el fondo hay que mirarlas, hay que mirar las cartas, hay que mirar la conferencia y hay que mirar los poemas, porque son como distintos registros. Es decir, que los poemas son terribles, son apocalípticos, y luego, como es normal, las cartas pues tienen unas partes de alegría y de asombro y de interés por la ciudad esa gigantesca. Entonces, una de las impresiones que retrata al principio es lo de ir a Coney Island, a una de las islas al lado de Manhattan, donde había una feria. Y claro, en la experiencia hay una foto que no tengo aquí, pero que se expondrá, que es alucinante, porque es una multitud, ¿no?, inimaginable. Es decir, la presencia real de la multitud
que luego, pasado al poema, pues son estos paisajes, ¿no? Hay paisaje de la multitud que vomita, paisaje de la multitud que orina, ¿no? Se transforma en, es decir, la multitud primero usa esa expresión paisaje, ¿no? que es contradictoria con los seres vivos, ¿no? La multitud ya forma un paisaje y ese paisaje pues, es absolutamente inquietante, ¿no? Digo, pues, esa suma de cuerpos pues, que hace esas funciones, ¿no? de vomitar y excretar. Luego hay otra sección que es la que se ha transformado en otra exposición complementaria que va a estar en el centro, en la Quinta Avenida también, pero en otro edificio un poco más abajo, en la escuela graduada de la CUNY, de la City University of New York. Esa exposición ya no es con originales, sino con reproducciones, y se titula Agosto en el Edén, ¿no? August in Eden, porque la cabaña esa de Ducamin está al lado de un lago que está ya cerca de Canadá, que se llama justamente el lago Eden. El único testimonio que queda en la exposición grande es esta carta que está escrita a sus hermanas Conchita e Isabelita, y está escrita en una hoja de arce, ¿no? como soporte. Luego la siguiente sección lleva un título que es una cita de Walt Whitman: I too walked the streets of Manhattan Island. También yo caminé por las calles de Manhattan, ¿no? Y se dedica un poco a los poetas que se habían encontrado con la ciudad antes que él, ¿no? Dice: nadie puede darse cuenta de lo que es una multitud neoyorquina. Es decir, lo sabía Walt Whitman, que buscaba en ella soledades, y lo sabe T.S. Eliot, que la estruja en un poema como un limón, para sacar de ella ratas heridas, sombreros mojados y sombras fluviales. Esa es una cita de la conferencia que dio sobre el poeta en Nueva York, ¿no? Y de hecho es cierto que había un señor, Ángel Flores, que tradujo, estando él allí, La tierra baldía, ese poema difícil y fantástico de su libro, y en 1921 se lo mandó a Ezra Pound, que era un poco un personaje, sabemos, muy fascinante, muy controvertido, muy contradictorio, ¿no? Porque luego se hizo fascista. Justo Navarro escribió una novela extraordinaria sobre Pound. Pues, pero Pound, de quien habla, no sé, Hemingway, tiene páginas en París, era una fiesta extraordinaria, ¿no? Pues fue el que le corrigió literalmente elementos. Entonces, pues, va a estar ese libro, va a estar naturalmente el diario de un poeta recién casado, de 1916, de Juan Ramón Jiménez, que, digamos, es como el primer poeta no hispánico, porque antes hay Martí, hay cierto Darío, pero el que tiene toda una serie de poemas centrados en Nueva York, algunos que son poemas en prosa como muy centrales para el poeta de Nueva York, es Juan Ramón. Tanto Juan Ramón como Lorca se acuerdan, por otra parte, de Edgar Allan Poe, que llega a Juan Ramón Jiménez como a través de toda Europa, a través de Baudelaire. Pero en la conferencia, Lorca, que siempre tiene esa especie de maravilla económica, ¿no? Porque dice, no es un poeta que sea culto, al revés,
en cierto momento lo acusaron de ser una especie de niño, de enfant de la nature, ¿no? de poeta salvaje y de poeta gitano, y es una cosa que lo irritaba, ¿no? Que aquí hay esta, se sabe, ¿no? Que una amiga suya se hizo amiga allí de una chica que tenía un apellido ruso, pero era puertorriqueña, ¿no? Y le hacía recitar Annabel Lee de Edgar Poe una y otra vez, ¿no? Y esta tiene un recuerdo, ¿no? Que la pega que tenía Lorca es que con lo del inglés y estaba fatal, ¿no? Luego hubo un momento en que Lorca atravesó el puente de Brooklyn, que está aquí retratado, y conoció en circunstancias confusas al poeta Hart Crane. Hart Crane era gay igual que él, y parece que cuando se encontraron estaban los dos más bien borrachos y llegaron a intimar, digamos, más allá de cierto contexto así de cacería gay, ¿no? Pero el hecho es que Hart Crane estaba haciendo este poema que se publica inmediatamente después, un largo poema que se llama The Bridge, el puente. En la foto se ve mal, pero es una foto de Walker Evans, que es uno de los grandes fotógrafos de esa época, que curiosamente publica su primera foto en una revista bastante singular que se llamaba Alhambra, que se hacía en Nueva York, y ahí le hicieron una entrevista a Lorca, y fue la primera foto que publicó este fotógrafo Walker Evans, que luego esto está como en el canon de la fotografía en Estados Unidos. También va a haber un manuscrito procedente de la biblioteca pública del propio Whitman, ¿no? de las hojas de hierba. No, lo que se expone por parte de Lorca es esta edición, que probablemente está dedicada a Ernesto Guerra Dacal, que se publicó en 1933 en México, ¿no? En la editorial Alcancía. Pero bueno, tiene esta, ¿no? esa imagen que sugiere la imagen del viejo barbado, ¿no? del viejo Walt Whitman, que es como el ideal del amor gay puro, no contaminado por las maricas de las ciudades. El poema tiene esa contradicción y la tiene, ¿no? Entre tanto, pues Lorca estuvo se apuntó, tenemos su tarjeta de la biblioteca, y se apuntó en English for Beginners, inglés para principiantes, en el semestre de verano, el curso de verano de la Universidad de Columbia, cuando llegó en el mes de julio. Y le hicieron esa entrevista en la revista Alhambra. Hay un momento en donde el que escribe, que seguramente, que luego está todo lleno como de coincidencia, Gabriel García Maroto, que fue un dibujante e impresor, que fue quien editó Libro de Poemas, su primer libro, se lo encontró allí. Y le hizo la entrevista, ¿no? Y dice: los estudiantes de la Universidad de Columbia, los empleados de ascensor negros de Fornal Hall, todos se han familiarizado están ya familiarizados con sus ceremoniosas reverencias, sus piruetas y sus extraños andares, sus exageraciones y su simpatía, ¿no? En inglés abandonó pronto, ¿no? Él me parece que la palabra inglesa que más aprendió fue spaghetti.
Y después tiene una cosa que se transcribe como Shish Peel, que parece que es Sex Appeal. Y hablaba medio en francés. Él, y así se apañaba. Pero tuvo un dinero de sus padres y pasó el trimestre de otoño en una residencia del recinto de Columbia que se llama John Jay Hall. Y en realidad, en vez de ir a clase, lo que hizo fue trabajar en el libro y escribir, por ejemplo, sobre los estudiantes americanos, ¿no? Hombre, ahí hay una fascinación muy graciosa, pues, por los actos del fútbol americano, ¿no? Que se desperezan delante de la gente con una inocencia de animales, estornudan sin sacar el pañuelo y dan grandes voces en todos los sitios. Son en cambio abiertos, cordiales y te hacen un favor con verdadero agrado. Pero qué diferencia con la gente educada española. Entre los personajes que conoció, está esta persona que está aquí, que es un personaje bastante singular. Hay varias fotos en esta bola que ya no existe. Era una bola de pórfido que estaba en la... aquí se ve como al fondo, en la foto ya... En fin, pero están Lorca aquí con el abrigo al brazo, descrita como bailarina hindú, pianista de Hawái, y esta Antonieta Rivas, que era la de la foto de antes, que no sé cómo vuelvo yo ahora. Es curioso también porque este personaje, esta chica que se iba a suicidar de la manera más horrible en 1931, un año después de conocerla, es una chica de buena familia mexicana que estuvo entre París y México, y en cierto momento alentó e impulsó el grupo de teatro de se llamaba Ulises, y que estaba ligado a una revista de México contemporánea, ¿no? Tuvo un amor imposible por uno que era un pintor, se llamaba Rodríguez Lozano, que era gay, y después tuvo otro amor con un político mexicano que se llama José Vasconcelos, y terminó en París suicidándose dentro de Notre Dame de París, ¿no? Y ese ejemplar que hemos visto de la Oda Walt Whitman, publicado en México en 1933, tiene unos dibujos, curiosamente, de este Rodríguez Lozano, de este pintor gay del que se enamoró Antonieta Rivas, lo cual hay como una especie otra vez de congruencia entre estos personajes que resultan no voluntariamente, pero en los márgenes de las cosas, ¿no? La sección siguiente se centra un poco en los poemas y en el público que empezó a escribir y terminó la parte que se conserva en La Habana, está trabajando en Poeta en Nueva York, está trabajando en el público, está trabajando, hace el guión de un cortometraje, Viaje a la Luna, que es una especie de respuesta, imaginaria a un perro andaluz, ¿no? Si estos son capaces de hacer esta película, pues yo también, ¿no? Y al mismo tiempo se trata básicamente de ver teatro. Y en realidad se instala en lo que
poco antes de partir para América, él mismo llamó mi nueva manera espiritualista. Esa nueva manera espiritualista es un modo de escribir que, digamos, imaginariamente en el canon pasa de el patrón Góngora al patrón San Juan de la Cruz, pero que incluye una actitud que incluye lo que él llama evasión, es decir, el surrealismo. El surrealismo, además, entendido como epifanía, como iluminación, no como mera apertura a la escritura automática, ¿no? A cuento de la foto, un momento, esta, ¿no? Dice: os mando una fotografía en la que estoy con María Antonieta Rivas, una mexicana millonaria, fundadora de la revista Contemporánea y del Teatro Ulises de México, gran amiga mía, de una muchachita hindú bailarina que es una preciosidad, y de un pianista de Hawái muy bueno que ha tenido gran éxito en Nueva York. Son los tres raros, desde luego, pero inteligentes y muy artistas los tres. La foto es de la Universidad de Columbia y la hicimos el mismo día en la que os mandé de la bola, que se ve al fondo. No se ve mi hall, pero está a punto de verse. Todos los edificios que se muestran en la foto son universitarios, dice en una de estas cartas. Y eso, trata de ver teatro. Esto es una foto del manuscrito del público, que tiene es un poco posterior, ¿no? Porque, como ven, tiene un membrete del Hotel La Unión de La Habana. Y después se conserva una colección de postales de teatro chino, y resulta que una de las cosas que sí que hizo Lorca fue tratar de ver. Él tenía la barrera idiomática, con lo cual pues no vio, digamos, teatro burgués en inglés, pero sí que se asomó todo lo que pudo a todas las formas de teatro alternativas, ¿no? En el caso del teatro, Lorca dejó tres tipos de testimonios, como he dicho antes, en el viaje a Nueva York. Una serie de cartas a su familia, los poemas que empezó a escribir poco después de su llegada, y una conferencia que armó en 1932 y que justifica un poco cómo los terminó, ¿no? Estuvo usando esa conferencia para no dejar de pensar cómo iba a hacer, decía alguien de la radio, la escaleta del libro, que es la clave. Es decir, lo que dejó en 1936 era la decisión final sobre la organización interna del libro, sobre la cual había dado muchas vueltas, ¿no? Entonces, en realidad, si se suman esos tres registros, pues vemos cómo hay una fantasía muy elaborada y que se fija con gran fuerza en cada uno de los registros correspondientes, ¿no? Hay siempre un choque entre sueño y realidad, ¿no? Por ejemplo, en esos poemas de la sección que no se ve apenas, no sé, estuvo en el estado de Nueva York, en Shandaken, en casa de Ángel del Río, y allí el que le alquilaba la casa tenía dos hijos, Stanton y Helen Hogan, con quien el poeta rápidamente hizo amistad, ¿no? Y sin embargo, que decir, estos niños ahí estaban y ahí siguieron, pero en los poemas y en la conferencia sobre el poeta de Nueva York, Federico se inventa un destino siniestro para estos niños una vez transformados en personajes, ¿no? La niña Helen es la niña que se ahoga en un pozo, estableciendo una especie de correspondencia imaginaria y trágica con los aljibes de Granada, ¿no? Y Stanton, idiota y bello entre los pequeños animalitos, es poseído por un cáncer que deambula por su casa.
y llena su casa de nubes y termómetros, ¿no? Es decir, que hizo como en la conferencia como una especie de fundido. No, la niña se aleja por el pozo rodeada de ángeles verdes y en el pecho del niño comienza a brotar como el salitre en la pared húmeda la cruel estrella de los policías norteamericanos, ¿no? Es como una especie de presentación apocalíptica, pero que interesa, creo yo, para ver el proceso de transformación de la realidad, ¿no? Hay como un hábito que llega a la histeria en el libro este creo que se llama Caballero, de proceder al revés. Es decir, en el caso de este libro, la idea es que la casa de Bernardo Alba se basa en personajes reales, ¿no? O bodas de sangre en un suceso en Almería, ¿vale? Pero lo interesante es lo que ocurre entre eso y lo que llamamos historia del arte. No es el camino como de vuelta, porque no está claro que no podía estar y no estaba en el ánimo de Lorca cargarse a esos niños, pero resulta que la lógica del poema se lo impone, ¿no? Entre los encuentros con la ciudad, claro, destaca... bueno, este era un dibujo que no me acuerdo bien por qué estaba ahí. Bueno, creo que era por algo que no se lee, porque en esa esquina, ¿no? Hay una letra que dice Viva el Alte y Mielda, con las dos veces con L, porque... es decir, hay como una especie en relación con otros dibujos que veremos. Este es un dibujo como tradicional, pero con esa especie de vuelta irónica sobre ese ambiente, ¿no? de bailarina española, una bailarina un poco particular, ¿no? Como con botas, ¿no? En fin. Este es el manuscrito de Niña ahogada en el pozo, y esta, ahí ya no sube poner el letrero, se llama Nella Larsen. Digo que entre los encuentros de la ciudad, el más importante y el que más le llamó la atención fue el encuentro con Harlem, el encuentro con los negros, en la segunda sección del poema. Y es un encuentro muy particular porque en Harlem está terminando, pero todavía con gran fuerza, un fenómeno en la historia cultural de los Estados Unidos y en la historia particular de los afroamericanos y en la historia de la literatura norteamericana, que se llama la Harlem Renaissance, ¿no? Es decir, que hay en el barrio de Harlem, que es la ciudad negra más importante del mundo, pues piensen en el mundo que hemos visto en Cotton Club, exactamente, ¿no? Él va a uno de esos clubs que se llama el Small's Paradise, ¿no? Pero claro, la música que oye ahí es Duke Ellington, es decir, y Duke Ellington es como Picasso en su género, es decir, él se encuentra además con, pues curiosamente, también hace amistad con esta señora Nella Larsen, que a su vez es particular porque era mulata yo creo que su padre era danés y su madre era negra, afroamericana, como haya que decir. Y hizo amistad con ella y estuvo en una serie de fiestas donde cantaron espirituales. Ella le regaló, aunque no se conserva, pero se sabe que le regaló sus 2 novelas. Solo hizo 2 novelas esta chica, esta señora, que curiosamente tratan las dos del problema de una se llama Passing y otra Quicksand, ¿no? Una pasar y otra arena movediza. Y son 2 reflexiones que
ahora están naturalmente en el canon de la literatura norteamericana, son dos reflexiones sobre esa contradicción, ¿no? El Passing es, pues, es una especie de autobiografía. Entonces esta está en un colegio, en una universidad para, claro, segregada, y tiene unos problemas, y después se va un tiempo a Dinamarca, a la casa de sus padres, y de problemas, es decir, la maltratan por un lado en Estados Unidos, por otro en Europa, y en fin, son como unas reflexiones importantes, ¿no? Y resulta que es con esta con la que hace amistad, y la que lo lleva al Small Paradise, y eso pues lo lleva a hacer una sección del libro con dos poemas, dos fundamentales, que son Norma y Paraíso de los Negros, ¿no? Con unas reflexiones sobre una posible estética o ideología afroamericana, y la Oda al Rey de Harlem, ¿no? Entonces, yo quise hacer el poema de la raza negra en Norteamérica. Observa en cierto momento, en una entrevista que hace con un tipo extraño, un nacionalista andaluz que se llamaba Rodolfo Gil Benumella, y sí, que era un arabista, claro, que se inventó su apellido, ¿no? Porque decía que descendía de Benumella por parte de madre. Yo se llamaría Pérez o López, ¿vale? Y luego se hizo musulmán, ¿no? Que se hizo. Y su hijo también, en fin. Pues Gil Benumella le hizo una entrevista en donde justamente, releyéndola, se descubre que esa condición de nacionalismo, porque dicen, Lorca es ultra granadino y Ganivet es también prácticamente africano, y todo, y ahí, gracias un poco a esa presión, está esa respuesta maravillosa de Lorca, ¿no? De decir, yo creo que el ser de Granada, ¿no?, me inclina siempre a la comprensión simpática de los perseguidos, del gitano, del negro, del judío, del morisco que todos llevamos dentro, ¿no? Y que es un poco la reflexión de base, porque también otro de, claro, los encuentros, quiero decir que era un cateto de Granada, en un contexto donde toda España era cateta de Granada, en relación con un mundo en donde hay otras religiones, donde hay otra gente, donde hay unos negros y hindúes y judíos y bizantinos, ¿no? Entonces, entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que no quiere decir que Lorca resuelva esas contradicciones, ¿no? Hay veces que las soluciones, pues seguramente pasa el tiempo y las ves como ingenuas o torpes, pero tienen la veracidad de que se encuentra con eso, tiene que enterarse por eso, pues, sí, va a una sinagoga y va a una misa bizantina, y luego dice, y le escribe, pues termino dándole viva al catolicismo español. Pues muy bien, pues, porque le parece probablemente más familiar y más estético, pero lo importante es que él ve aquello, se ve obligado a salir de una cáscara que la mayoría de los otros españoles, incluidos muchos escritores, pues no lo hicieron, ¿no? Ya estamos terminando. Luego, claro, se encuentra con el crack de Wall Street. El Jueves Negro, el 24 de octubre de 1929, le pilla allí. Entonces, está eso, en la ciudad más atrevida y más moderna del mundo, pero hay un momento en que escribe: yo tuve la suerte de ver por mis ojos el último crack en el que se perdieron varios billones de dólares. Un verdadero tumulto de dinero muerto
que se precipitaba al mar. Por todas partes los hombres gritaban y discutían como fieras y las mujeres lloraban. Y hay varios textos, ¿no? Entre ellos una danza de la muerte, donde termina profetizando que Wall Street terminará cubierto de lianas, ¿no? Y o este dibujo, ¿no? Dice, de la esfinge a la caja de caudales hay un hilo tenso que atraviesa el corazón de todos los niños pobres, ¿no? En estas pirámides extrañas hay esta especie de aparato que le chupa la sangre a ese ser, lo pone en conexión con esos tillos que están en las pirámides, y en una de ellas hay un ojo. Pero si uno mira, pues, ya, mira qué chulería. Si tú miras $1, sí, triangulito, ¿no? Está la pirámide, ¿no? O sea, esa pirámide es la de un billete de dólar, que es el mismo, porque esos billetes no cambian. Es decir, que otra de los caminos de esa ciudad es de pronto el camino del dinero, ¿no? Y el camino de esa danza de la muerte, que por desgracia pues la historia lo vuelve más actual de lo que quisiéramos, ¿no? Este es el manuscrito de la danza de la muerte, ¿no? De todos los que bailan al son de esa especie de mascarón que viene del África a New York, ¿no? Esta es otra de las posibilidades del manuscrito de Bergamín. En este caso ven que uno de los textos es un texto pasado a máquina, pero con correcciones, en este caso de letra de Lorca. Y esta es la cubierta, ¿no? Esto es del manuscrito Bergamín, ¿no? Esa letra no es de Lorca, sino de la persona que lo manejó, que el regente de la imprenta, probablemente. Esto sí es la parte, digamos, clave del manuscrito Bergamín. Las partes que se refieren a las secciones, ¿no? Aquí es la primera, Poemas de la Soledad en Columbia University, luego añade con tinta, ven, furia, color de amor, amor, color de olvido. Esa es una cita de Luis Cernuda. Pasa que lo siento que se vea tan mal, ¿no? Y después dice Poema, ¿no? ¿El poema dice va? No. Hay una de esas indicaciones. El poema número 4 tiene que ser que lo busquen en tal revista, ¿no? O aquí, Introducción a la muerte, Poemas de la Soledad en Vermont, para Rafael Sánchez Ventura. El poema 2 de esta sección, esa es la clave del Volveré mañana, ¿no? Que está en Caballo Verde, que lo tiene Alto Laguirre, ¿no? Caballo Verde para la poesía era la revista de Pablo Neruda. Y el otro, y luego en la revista 2 de Valladolid, que yo no lo tengo, que busquen, ¿no? Ese es un poco el interés de ese manuscrito como huella de una obra en progreso. Luego, simultáneamente, bueno, al final ya vimos la edición Norton, esta es la edición de Séneca, que aparece en esta editorial, que quiere ser la continuación de Cruz y Raya ya en México, y que naturalmente se pone bajo la advocación del filósofo estoico, ¿no? Uno de los poemas, El grito hacia Roma, se publica en la revista España Peregrina, y antes se ha publicado en francés el año 38, porque hay una requisitoria terrible contra la Iglesia, y es el momento en que el Vaticano decide que la guerra, que el bando nacionalista está llevando a cabo una cruzada. Entonces Bergamín, que es
comunista y cristiano, pues usa ese poema como arma de guerra. Al final, pues la sección que queda menos representada es la del poeta llega a La Habana, ¿no? Que termina escribiendo un solo poema, El son de negros en Cuba, en donde alude justamente a estas cajas de puros que le llegaban, que él veía de niño, ¿no? El rosa de Romeo y Julieta y la rubia cabeza de Fonseca. Y esta es una foto del manuscrito del Son de Negros que le dedicó a Fernando Ortiz. Después hay una sección que tiene el interés de que nunca se había expuesto junto con todos los demás, que es el grupo de dibujos que hace, ¿no? Esta es una versión, lo que pasa es que aquí ya se ven fatal. Yo me dejo llevar porque lo veo mejor aquí. Es un San Cristóbal. Si se fijan, ahí hay como un gigantón y al hombro lleva como un tillo que es como, no sé, como este de Tiziano, está en Venecia, en el Palacio de los Tocos, pero es la misma, es decir, que ahí está, ahí hay un tillo que es una especie de niño Jesús o de autorretrato. Luego hay estos autorretratos que tienen esta bestia que amenaza, y bueno, es una especie de animal como amenazador, ¿no? Aquí parece que las manos, esas manillas, se están defendiendo de esa especie de bestia como sexualizada, ¿no? Que tiene como un trasero prominente y está ese, ¿no? Esas cejas y esas lunas pequeñas que son como los lunares que tenía Lorca. Hay toda una serie, ¿no? Aquí esta es una foto de una vidriera medieval en donde detrás de esa especie de mancha marrón, en realidad detrás del hombre que huye, es una de esas bestias perseguidoras, ¿no? Aquí, por ejemplo, está otra vez esa bestia, ahora parece más como un caballo, pero a su vez el autorretrato es como Cristo resucitado, ¿no? Con esa bandera que en vez de tener la cruz, pues está, ¿no? Lo ven, en la foto de ayer, francamente un churro, pero está Cristo igual resucitado con esos paños flotantes y la bandera, ¿no? Y en el lugar donde tendrían que estar los soldados dormidos está ese animal, ¿no? Es decir, que hay esto aquí, este es más elaborado porque hay como una figura doble, esa especie de domador, y con la bestia así azul que está como atacándole la zona genital, le lleva como por una correa, luego es como una especie de cómic en la misma figura, con ese traje como de payaso y con esa barba como hiper masculina, se repite detrás. Otras veces hay dibujos, este es un dibujo importante que viene del fondo de Cela. Por alguna razón se lo llegó a manos de este simpático caballero. Y es un dibujo que tiene como una factura más tradicional en lo formal, ¿no? Pero tiene esa presentación de esa otra beta que está en el poema y en la estancia de Nueva York, que es digamos la combate con la aceptación de la homosexualidad, ¿no? Y el dejar de considerarla como un pecado. Entonces, en este caso, pues está esta especie de jovencito marinero, ¿no? Un escándalo al fondo, alguien en el balcón abre los brazos y está pues como sentado en la rodilla. Y bueno, ya he hablado más de la cuenta, me parece. Esto es un poco el recorrido de la exposición y las posibilidades que tiene. Naturalmente no son las únicas, ¿no? Pero es un poco un recorrido virtual de lo que esperamos que la gente se encuentre en esa sala.
y no aquí al lado, porque esto en realidad tenía que haber inaugurado el centro. Bueno, gracias. Hay algo ahí, vamos, si me permiten yo puedo empezar el debate. Y hay algo que me llama en la estancia de Lorca en Nueva York, me llama mucho la atención. Por un lado cae en un cierto colchón porque se va con personas, conoce allí y está cierto ropaje, ¿no? Cierto arropamiento. Por ejemplo, la madre de Tony, que aparece como la madre de todas las madres y el hijo de todos los hijos. La madre de este amigo suyo con el que se va, lo invita a la casa de Tony, ¿no? Ah, sí. La pronunciación es fatal. Sí. Pero llega un día y se pierde en el Bronx, ¿no? Entonces él tiene la experiencia de esa pérdida, se encuentra en una ciudad enorme donde todo el mundo es chino y además no se atreve ni a preguntar, ¿no? Por dónde salir. Hay otra cuestión que me llama la atención y es el viraje que hay con el juego de la imagen. Es decir, a mí, bueno, no solo a mí, Walter Benjamin, ¿no? Con los fotomontajes, las contraposiciones, pues Lorca parece, me da la impresión que me lo dice, que el uso no de la imagen, sino de la representatividad del lenguaje, la posibilidad que tiene de representación, es decir, cambia de montarla sobre un drama, sobre una lógica del drama, sobre una lógica digamos, de lo que sería drama con personajes, con su cierta lógica, como ser clásico, a un barrunto surrealista que apunta en una dirección, no es que sea escritura libre ni pensamiento automático, pero sí apunta a una dirección. Por ejemplo, la cuestión de la negritud en Nueva York, o la cuestión del cabaret negro que le dice a la que allí no entraría nunca porque le da miedo, y apunta a eso y empieza a asociar libremente y a generar imágenes absolutamente alucinantes, ¿no? O la cuestión de la devoración de las masas, cuando se pesó 6 o 7 horas mirando cómo la gente se hundía el pánico allí en Wall Street, ¿no? Y entonces se queda ahí una mirada estética a eso, una mirada estética a la religión. Bueno, ¿cómo ves tú esa pérdida, ese uso de imágenes, unas imágenes que no están digamos, en un proceso lógico, aunque apuntan a determinados objetivos, vamos a decir, pero está con una lógica que se basa, creo yo, en el surrealismo, ¿no? Sí. Y otra pregunta, lo del perro andaluz iba por él, ¿no? No sé, eso dicen, pues a mí, yo creo que no es... pasarse, ¿no? Yo creo que no, pero bueno, sí hay como esa especie de competitividad no dicha. Dicen que y los biógrafos dicen, sí, han hecho una película, no sé qué. La cosa es que lo que sí es cierto es que él, o sea, que estos hacen una película que le sale alucinante, todos se dan cuenta de que aquello es y sigue siendo prácticamente el producto estético más elaborado que ha dado el surrealismo, ¿no? Por lo que sea, porque ¿sabe? Y él hace otra, es decir, yo también hago cine si hace falta, pero quiero decir que ahí también pasa que el grueso del debate sobre el surrealismo y de informarse sobre el surrealismo es anterior al viaje a Nueva York. Es decir, cuando Lorca se pone a escribir los poemas de Nueva York ya conoce esa gramática. O sea, si tú ves los poemas en prosa del año 28, ahí son francamente como más herméticos, menos, quiero decir que
poeta en Nueva York, claro, tiene la cosa de que es una elaboración compleja, pero sobre una base descriptiva. Y también, pues, es que muchos de los... el poema del Cartejondo, el romancero gitano, el diván del Tamarí, todos tienen un anclaje en algo que en su versión más simple es la descripción, solo que él la va complicando, la va volviendo más rara, más misteriosa. O sea que él conoce muy bien, porque ha tenido un debate además muy especial, porque es un debate como teñido, claramente de enamoramiento, ¿no? con Dalí, y Dalí de él. Quiere decir que a mí todas esas cosas de tipo biografista, de que dicen, no, es que me quiso penetrar, me quiso dar por culo 2 veces, no sé qué, y ya estás viendo que quien habla es una hipermáscara. Es decir, que Dalí, el Dalí que dice eso es por definición, o sea, él mismo está autoconstruido para no ser creído, para despistar. Entonces me parece una simpleza de repente creerse esa, es decir, sin embargo lo que de verdad hay es una cosa extraordinaria, que es una corriente de simpatía, de amor entre dos que son artistas singularísimos y que están como educándose, están como jugando una especie de ping-pong estético, ¿no? Cuando le hace el año, y todo en 2 años, desde la boda a Salvador Dalí hasta el viaje a Nueva York, donde previamente un poco se han distanciado, ¿no? Pues es que ahí anidan todas las opciones de la estética moderna, ¿no? A Dalí deslumbrado, ¿no? Y al mismo tiempo es una especie de manifiesto en pro del cubismo, que es la última gramática formal que están usando, en cierto modo, los dos. Y al mismo tiempo es una especie de proclama defensiva de lo apolíneo frente a la amenaza de lo dionisíaco. Y eso de pronto se quiebra, y lo quiebra Dalí. Y Dalí replica con esa estética fisiológica en la cual se fija en el cuerpo, en la sangre, y eso termina siendo la multitud que vomita y la multitud que orina, ¿no? Es decir, hay como una cierta correlación entre la fascinación de los dos por los putrefactos, pero que en Dalí es la putrefacción real, es decir, salen los burros podridos detrás de los 2 pianos, ¿no? Hay como una especie de tensión, ¿no? A ver si tú te atreves a esto. Claro, en el caso, por ejemplo, de Juan Ramón Jiménez, la gran ventaja que tienen Dalí y Buñuel es que no son del gremio ninguno de los dos. Entonces quieren liar a Lorca, y Lorca se guarda mucho, es decir, él, como todos los otros poetas, escribe, tiene sus distancias, pero no hace el tonto. Es decir, no, yo no copio a los surrealistas, porque estos, claro, se meten con Platero y yo para qué quiero más, ¿entiendes? Y al mismo tiempo, pues en relación con la conciencia o inconsciencia, con la posibilidad de la escritura automática o del control, pues también tiene su respuesta, y da respuesta en diferido. O sea, hay un debate interesantísimo y muy complejo. Mi pregunta, perdón, es que un cierto manejo de la palabra genera una serie de imágenes, y entonces en Dalí apuntan a la víscera, al cuerpo, y en Lorca apuntan a la imagen
niño muerto, al cocodrilo que traga. Hay una serie de... hay una recurrencia, una cierta recurrencia, y eso no es un automatismo, eso tiene un recorrido. Entonces, bueno, pero no quiero... Sí, pero si no, quiero decir, no es automatismo, porque Claro, hay una... o sea, en relación con la escritura automática hay una denegación tan formal que ya hay una categoría ritual que es denegar la escritura automática en todos los que tratan con el surrealismo, salvo en Bretón y Aragón que la inventan, ¿no? Pero a todos los demás les produce como un sentimiento como de destitución del yo. Entonces por eso dice, estos dibujos los he pensado, le escribe a Gas como una especie de poesía plástica, pero ojo, que no son surrealismo, la conciencia más firme lo sujeta, pero al mismo tiempo, si no lo quieres llamar surrealismo, llámalo estética de lo sublime, llámalo, como decían ellos, evasión, ¿no? Hay como la necesidad de abrir ese arco, ¿no? Y dejar pasar imágenes que no se controlan completamente, creo yo. Y entonces el catalizador de eso es formidable porque es la ciudad incomparablemente más grande, ¿no? En sí mismo, ¿no? Habiendo entrado. Es más, no hemos oído ni un verso de ese excelente libro. ¿Qué te iba a decir? Yo voy a decir unas cuantas curiosidades y luego te voy a pedir que te centres, si tú quieres, en el tiempo que nos quede, en esa expectativa que yo traía, que era además muy legítima, porque era tercera. Bien, entonces, vamos a ver. Yo, todos me conocéis, no pertenezco al mundo de la literatura, solamente soy lector de poesía, simple y llanamente. Y una de las cosas que me ha curioseado mucho ha sido que el texto se terminara en el año 30 y que hasta el 36, ¿no? Con esa cosa fatídica de llevarlo 2 días antes de su desaparición. 6 años el texto ahí, tanto lo corregía, era esa preocupación, siempre ha trabajado así. ¿Qué tiene ese texto ahí? Tiene algo de extraño, ¿no? Pero que eso no tiene nada que ver tampoco con el poemario, que ahora yo entraría a decir lo siguiente. He entendido bien lo de surrealismo a la hora de abordar esa manera de escribir, ¿no? Hay un salto grande de lo que es fascinante también, que también es surrealista, como dice Andrés, y yo en ese sentido casi no veía grandes diferencias entre el romancero gitano, tan popular y tan cotidiano, pero es que no es popular, bueno, popular no, pero cotidiano de lo que él se encontró en Nueva York, podríamos decir lo mismo. Utiliza ese surrealismo y siempre me queda a mí la duda, cuando hablo con los poetas o cuando veo a los poetas, de que los instrumentos que ellos manejan es porque, y deciden utilizar cualquier corriente, cualquier modalidad, para poder expresar con mejor claridad lo que está sintiendo o lo que está viendo. Está claro que el poeta en Nueva York, no hay duda ninguna que ese choque que hay entre naturaleza y civilización, y cómo Lorca ahí se da cuenta que no se va por buen camino. Necesita Andrés del surrealismo, Lorca necesita de esa modalidad, algunas veces oscura, que en los poemas de poetas en Nueva York a veces te atosigan, porque no terminas de digerirlo, no hay manera, ¿no? Otros son elocuentes y fantásticos dentro también de todos esos detalles, ¿no? En fin, esas eran las preguntas en torno al texto. Pero esas preguntas no tienen mayor importancia, tú esas las puedes dejar a un lado y si, por ejemplo, tú o cualquiera del público también interviene en el sentido del poemario, un poco si es todo un conjunto igual, si hay algún matiz, algún poema concreto y finalmente escuchemos unos versos de Lorca, como sea, ¿eh? Pues déjame el libro. Sí. que efectivamente lleva razón. Han sido solo las circunstancias de estar esta exposición, pero evidentemente cualquier exposición bibliográfica funciona siempre
de fuera adentro, ¿no? El viaje posible, el que hace el lector a partir de un poema. En cuanto a esos 6 años, pues yo creo que es una cosa bastante previsible. Es decir, son las circunstancias. Él vuelve de su viaje, vuelve de Cuba con una serie de cosas resueltas, ¿no? Así que pasen 5 años y el público ha visto mucho teatro, sigue teniendo un problema económico, está ya un poco mayor y le inquieta estar viviendo de su padre, y entonces ya ha tenido experiencia con el teatro que fue discretamente bien con Mariana Pineda, y se dedica masivamente al teatro. Quiero decir, masivamente porque se dedica al teatro comercial, se dedica a dirigir La Barraca, que es un teatro de estudiantes de un sindicato de izquierda que él pues podía tranquilamente no haberse dedicado a eso, ¿no? Resulta que se dedica por deber moral también hacia la República, y también porque para él ese fue una escuela extraordinaria, porque estaba en todos los aspectos del hecho teatral, ¿no? Entonces él va publicando los poemas sueltos en distintas revistas, es decir, él va dando esos poemas, y lo que no tiene clara, o sea, la primera organización del texto es la conferencia, que la inventa en 1932 y la va dando. Entonces ahí integra una serie de poemas y hace esa autopresentación de la llegada a la ciudad, la salida al campo, el regreso a la ciudad, y entonces un poco tiene esa organización, pero no está convencido de que sea la definitiva. Hay una serie de listas y efectivamente agrupando como los poemas así más, digamos, más metafísicos en un lado y más descriptivos en otro, pero luego se lo volvió a pensar y vio que le interesaba más la complejidad de los niveles, y quiero decir que es que nosotros miramos todo eso como si tuviera un orden, y no lo tenía, era el orden de la vida. Es decir, que este, pues, yo qué sé, da hasta... en cuanto al poemario, pues ya a la hora que va a tener que ser un soneto corto, ¿no? Como decía, La Aurora, por ejemplo, la Aurora o el Andrés, antes de que lea el poema, solo una cosilla a lo que ha dicho Cristino, que no sé si estará de acuerdo conmigo. En lo de la irregularidad de Lorca es que tardaba un montón en publicar. Desde El romancero gitano, por ejemplo, un libro que tarda mucho en publicarlo. El propio Iván del Tamaril lo arrastró media vida poética, ¿no? En cuanto a lo que hablabas del tema de poeta en Nueva York, que Lorca llega en el 29 a Nueva York, en pleno crack, que visita Wall Street, que la gente se está tirando por la ventana, que es la destrucción del sistema capitalista. Y qué mejor lenguaje, creo yo, que lo tiene a huevo, puesto que es el momento para expresar todo eso que él está viendo, que es el surrealismo. Yo creo que le viene estupendamente. Sí, vamos, por es eso decía, una opinión, si es necesario, eso ya. lo que piensa, ¿no? Sí, quiero decir, él, por otro lado, tiene... Los escritores usan los instrumentos que tienen delante. Entonces, un escritor cuya carrera transcurre entre 1920 y 1935, pues resulta que tiene delante el ciclo experimental más grande que tiene
la literatura y la arte desde el Renacimiento, que son la vanguardia. Y entonces, claro, ¿cómo no usa? ¿No? Después ya están siempre esas discusiones que yo creo que están un poco viejas de la ortodoxia o heterodoxia, de si, ¿no? De si fue surrealista o si no, sí, los otros se apuntaron, ¿no? Los otros se fueron a París y ¿y dónde son los surrealistas? Y Dalí no solo se apuntó a los surrealistas, sino que hizo ya tales barbaridades que los asustó y los pacharon, porque hizo ya una cosa que era la hostia consagrada, que escupía a su madre, no sé qué, y consiguió que su padre le escribiera a los civiles, eso está publicado, que les daba permiso para que le dieran un tiro al niño, si aparecía por Figueras. En fin, asesinado por el cielo, entre las formas que van hacia la sierpe y las formas que buscan el cristal, dejaré crecer mis cabellos. Con el árbol de muñones que no canta y el niño con el blanco rostro de huevo, con los animalitos de cabeza rota y el agua harapienta de los pies secos, con todo lo que tiene cansancio sordomudo y mariposa ahogada en el tintero, tropezando con mi rostro distinto de cada día, asesinado por el cielo. Quizás lo más breve se titula Vuelta de paseo, y un poco está todo. Vuelta de paseo, ¿por dónde? No por el campo, sino por un sitio en donde vienes asesinado por el cielo, ¿no? Por un cielo que es extraño y es hostil, ¿no? Y no es ese paraíso. Viene entre las formas que van hacia la sierpe y las formas que buscan el cristal, ¿no? Esa sierpe, ese cristal, pues tienen una tradición en la poesía que viene de Góngora, pero hay claro, es inevitable que nosotros proyectemos ahí nuestra imaginación de los rascacielos en ese cristal contrapuesto a las formas sinuosas, ¿no? Qué sé yo, del río. Pero a partir de ahí ocurre esa especie de introspección mecánica, ¿no? Dejaré crecer mis cabellos, ¿no? Que es algo que no es evitable, ¿no? Es decir, no sé, estoy aquí, no sé quién soy, vuelvo de un paseo sin saber, no sé quién soy, pero sé con quién estoy, ¿no? Con el árbol de muñones que no canta, ¿no? De pronto una imagen, ¿no? De que uno se figura el árbol podado, el árbol que no canta porque no hay ningún pájaro que se pose, el árbol muerto, ¿no? El niño con el blanco rostro de huevo y pues en relación con las vanguardias, si nos acordamos de un pintor que fascinaba a Dalí y a Lorca de Reflejo, que es de Quirico, ¿no? En Quirico tiene esas figuras que no tienen rasgos, solo tienen el bulto como en forma de huevo, ¿no? Con los animalitos de cabeza rota y el agua harapienta de los pies secos, ¿no? De agua como medio barro. Y en resumen, con todo lo que tiene cansancio sordomudo y agotamiento y todo lo que no puede, ¿no? Y mariposa ahogada en el tintero, ¿no? Y luego esa identificación con esos seres choca, ¿no? Tropezando con mi rostro distinto de cada día, asesinado por el cielo. Así que básicamente, ¿cuáles son los problemas? Pues, que trae ese choque con la ciudad en el libro, pues problemas que tienen que ver con la identidad, básicamente. Es decir, esa da la impresión de que ese escenario gigantesco, inabarcable, poblado de millones de seres humanos, pues te deshace la posibilidad de que tú sepas quién eres y se convierta como en una tarea, porque tampoco lo resuelve la parte cuando habla de la naturaleza, porque la naturaleza es una especie de falsa Arcadia, ¿no? Es decir, el poema doble del lago Edén es el poema donde habla de la voz
antigua y de la voz nueva, ¿no? Y habla de una voz pura que ha perdido, pero esa voz al mismo tiempo pues puede también tener una connotación, por ejemplo, sexual, ¿no? Es decir, por un lado esos problemas tan punzantes de la identidad, pero por otro también la posibilidad del encuentro con esos otros, de la solidaridad, ¿no? Con la muchedumbre, ¿no? Sí, en el grito hacia Roma que hemos citado. Lo que pasa es que este hace esta división, Miguel, que paz descanse, hace la división de tierra y luna. Ya no. Gracias. Pero el final, ¿no? El grito hacia Roma es de esto, es donde la voz, que esa misma voz que hemos visto tropezando con mi rostro distinto de cada día, de pronto se hincha y se vuelve como una voz vociferante de un profeta del Antiguo Testamento, ¿no? Y se pone en lo alto del edificio más alto del mundo en ese momento, que es el Chrysler Building, ¿no? Y lanza una maldición contra el edificio más noble del viejo mundo, que es San Pedro del Vaticano, ¿no? Y manzanas levemente heridas por finos espadines de plata, nubes rasgadas por una mano de coral que lleva en el dorso una almendra de fuego, peces de arsénico como tiburones como gotas de llanto para cegar una multitud, rosas que hieren y agujas instaladas en los caños de la sangre, mundos enemigos y amores cubiertos de gusanos caerán sobre ti, ¿no? El verbo lo va atrasando hasta meter esas, ¿no? Las nubes y los espadines de los edificios, esas nubes rasgadas por la mano que lleva la mandorla, como la mano de la divinidad, esos tiburones que son como gotas de llanto, en realidad son, desde el punto de vista retórico, son metonimias, ¿no? Las gotas se parecen a tiburones, pero son gotas de llanto que ciegan una multitud, ¿no? Rosas, pero rosas que hieren, en la parte no rosas que huelen bien, ¿no? Y agujas instaladas en los caños de la sangre. Eso, por ejemplo, tiene que ver con esa estética fisiológica de Dalí, ¿no? Sí. La obsesión por las venas, por las dendritas. Ellos miraban y lo usan en los dibujos, los dibujos de neuronas que se hacían en los laboratorios de la residencia, donde un hombre se orina en una deslumbrante paloma, ¿no? Es decir, el Papa está meándose en el Espíritu Santo, ¿no? ¿Por qué? Entonces viene una alusión, ¿no?, a las obras de misericordia, ¿no? Porque ya no hay quien reparta el pan y el vino, ni quien cultive hierba en la boca del muerto, ni quien abra los linos del reposo, ni quien llore por las heridas de los elefantes, etc., ¿no? Y hay todo ese juego de repetición, ¿no? El hombre vestido de blanco ignora el misterio de la espiga, ignora el gemido de la parturienta, ignora que Cristo puede dar agua todavía, ¿no? Y dirá paz, 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 ¿no? Entonces, ¿qué? Hasta que se le pongan, dice, de plata los labios, ¿no? Y también se ha estudiado, por ejemplo, la relación que hay entre el metal y la muerte en Lorca en general y en este libro, ¿no? Es decir, emblemáticamente, ¿no? Debajo de las multiplicaciones hay una gota de sangre de pato, debajo de las divisiones hay una gota de sangre de marinero, ¿no? El mundo ese de lo mecánico, de lo contable, y debajo esa fuerza elemental, ¿no?
es igual, ¿no? Dirá amor, 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 entre el tisú estremecido de ternura, dirá paz, paz, dirá amor, amor, hasta que se le pongan de plata los labios. Mientras tanto, ay, mientras tanto, los negros que sacan las escupideras, los muchachos que tiemblan bajo el terror pálido de los directores, las mujeres ahogadas en aceites minerales, la muchedumbre de martillo, de violín o de nube, ha de gritar, aunque le estrellen los sesos en el muro, ha de gritar frente a las cúpulas, ha de gritar loca de fuego, ha de gritar loca de nieve, ha de gritar con la cabeza llena de excremento, ha de gritar como todas las noches juntas, ha de gritar con voz tan desgarrada hasta que las ciudades tiemblen como niñas y rompan las prisiones del aceite y la música, porque queremos el pan nuestro de cada día, flor de aliso y perenne ternura desgarrada, porque queremos que se cumpla la voluntad de la tierra que da sus frutos para todos, ¿no? Es decir que por un lado hay esa especie de duda de la identidad, por otro hay como una, aquí se pone en primera persona del plural, se junta, se suma a esa otra mitad, ¿no? de los... Y luego resulta muy sistemático, ¿no? Los negros que sacan la escupidera, los muchachos que tiemblan bajo el terror pálido de los directores, ¿no? Los aterrorizados por los directores de las escuelas, por los curas, las mujeres, ¿no? Ahogadas en aceites minerales. O sea que de pronto esto que parece una especie de acumulación caótica no es nada caótica, ¿no? La muchedumbre, esa que la hemos visto mear, que la hemos visto vomitar, ahora es esa muchedumbre de martillo, de violín o de nube, ¿no? Como si fuera del trabajo, del juego, del sueño, ¿no? Ha de gritar aunque le estrellen los sesos en el muro, ¿no? Las imágenes siguen siendo muy violentas, pero al final es como en el paso ese en la Biblia en donde Josué toca la trompeta, ¿no? Hasta que se caen de pronto los muros de Jericó, ¿no? Y termina haciendo un Padre Nuestro, pero es un Padre Nuestro materialista, ¿no? Porque queremos el pan nuestro cada día, ¿no? Porque queremos que se cumpla la voluntad de la tierra que da sus frutos para todos. Entonces, otra de las posibilidades del poemario es de pronto recuperar eso. Efectivamente, si uno mira el panorama de la poesía de esos años, pues empieza a ver lo que luego se va a llamar poesía social, ¿no? Pero aquí hay esa especie de identificación, ¿no? En el fondo, este yo que no sabe quién es decir, yo no sé quién soy, pero sé que estoy con los hechos polvo, sin saber muy bien de dónde saco esa identidad. Sé dónde no estoy. Ahora digo fantástico lo que acaba de hacer. Yo diría que habría que hacer otra vez esto en la cultivada y seguir por este camino. Sí, profesional. Maravilloso. Andrés, yo te preguntaría una cosa, perdóname, es que no me puedo resistir. Él dice en una ocasión, dice, bueno, lo que echo de menos es el ritual de la religión católica frente a esos insípidos protestantes que son medio tontos, son fuertes y tal, pero que no son infantiles, etc. Y entonces ese ritual, que es una letanía, es una estructura de letanía, vamos, sí. Parece que ha rezado el rosario, vamos. No, es una cosa así, ¿no? Entonces, sin embargo, los mosaicos que componen esos rituales de la lengua, yo creo que más que la experiencia es el manejo de la palabra, que saca imágenes. Y lo que pasa es que evidentemente la experiencia a lo mejor le impacta, ¿no? La experiencia con el Bronx, la experiencia con el cabaret negro, la experiencia con Wall Street, esos son experiencias, pero yo te pregunto, ¿cómo componía la poesía? Escribía solo, se iba solo a escribir, ¿no? Sí, se apartaba del mundo y escribía, vamos a decir. Sí, o escribía, no sé, hay alguna descripción que tiene hecha, o Pepín Bello, que se la filmaron, y no, escribía, iba a ver. O sea, si luego se ve, cuando está texto, 7 horas mirando lo que pasó en Wall Street,
Hombre, se exagera mucho. Exagera un poco, pero yo que sé, tú de familia Mora. Pero, joder, tú pruebas irte ahora a Nueva York. Quiero decir, si todos los jubilados te pasan la hora viendo la obra y te interesa profundamente una mañana entera un señor que se desplaza con una carretilla. No, te quiero decir no, claro, él está allí parado viendo. Es una mirada que procesa está corriendo, no está ayudando, el mundo, claro. ¿No? Eso, el asesinado por el cielo, pues se relaciona con eso del flaneur, ¿no? El paseante que se queda intentando digerir esa cantidad de imágenes y de incitaciones. No sé. Eso hay un libro, lo que pasa es que no, pero recomiendo porque lo era mejor que yo, de uno que se llama Koppenfels, que hace en clave psicoanalítica una lectura que es muy intrigante porque lo relaciona todo el libro en conjunto con la idea del luto. ¿De qué? Del luto, la idea de una elegía por la pérdida del mundo y la pérdida de las cosas, y en función de ese luto pues echa mano de toda la imaginería de la liturgia, claro, de la liturgia católica, que es la que le gusta, la que entiende, que es que si está escribiendo, quiero decir, también hay como una especie de espejismo. Los primeros poemas de Nueva York son estrictísimamente contiguos a la Oda al Santísimo Sacramento del altar, que publica unas partes en la revista de Occidente, ¿no? Y a su vez es un poema que se lo mandó a Falla y Falla se horrorizó porque le parecía que faltaba como a la unción, ¿no? Pero a su vez Falla, que estuvimos hablando una vez con Alejandro, era un señor que iba desde su Carmen a la iglesia de San Cecilio para que el párroco le extendiera certificados que le permitieran leer obras prohibidas como artista. Y él leía la obra y la paradoja está conservada, diciendo gravemente peligrosa, ¿no? Los cuernos de Don Friolera, hay un ejemplar, ¿no? Diciendo esto es un horror, creo, pero el tío, claro, lo hace él, después de habérselo leído. Que también es otra contradicción, ¿no? Entre un señor que era como tan pío y tan eso, y tú oyes la música de Falla y es una barbaridad de sensualidad por todas partes, ¿no? En fin. Bueno, es una sesión del Ateneo ya de las de 1890. El Ateneo agradece su presencia y por supuesto la generosidad de Andrés Soria. La biblioteca.